décadas, antes del 11 de septiembre, los terroristas atacaban a los Estados Unidos. Se bombardeaban empresas estadounidenses. Se mataba salvajemente a gente inocente. Los símbolos de la libertad se convirtieron en blancos para la destrucción. Los terroristas tenían movilidad, estaban bien organizados y eran letales. A medida que aumentaba la violencia, las víctimas solo tenían una esperanza: el FBI. Los archivos del FBI. En los años 70, las ciudades de Estados Unidos se convirtieron en un campo de batalla para los radicales croatas. Su agenda de violencia apuntaba a los de su propio pueblo que vivían allí. Soy Jim Kallstrom, exdirector del FBI en Nueva York. Los agentes de todo el país trabajaron para desentrañar una compleja red de extorsiones, bombardeos y asesinatos. Corrían riesgo familias croatas inocentes que intentaban una nueva vida en Estados Unidos. Resistencia radical. En este episodio, algunos nombres se cambiaron. Ciudad de Nueva York, 1977. El 14 de junio por la mañana, 3 hombres se acercan a la misión diplomática yugoslava en las Naciones Unidas. Fuera de la embajada, un oficial de la policía de la ciudad de Nueva York hace guardia. Adentro, los agentes de seguridad yugoslavos protegen la embajada. Uno de ellos les pide a los visitantes que se identifiquen. Al escuchar el disparo, los oficiales de policía entran rápidamente en el edificio. Técnicamente, las embajadas extranjeras están fuera de la jurisdicción del departamento de policía. Los oficiales ahora están en territorio yugoslavo. Cuando llegan los refuerzos, los oficiales dentro de la embajada tratan de negociar con los 3 hombres, pero se atrincheraron en una oficina del piso superior. Los intrusos les advierten que tomaron a una mujer como rehén. La matarán si alguien intenta entrar. Un oficial se ofrece como rehén para sustituirla. Los asaltantes se niegan. Los agentes de la oficina del FBI de Nueva York acuden al lugar. Según la ley federal, el FBI es el responsable de investigar los ataques en embajadas extranjeras. El agente especial, Glenn Cross. Cuando llegué, había oficiales de policía en el parque, en los edificios linderos con rifles con mira telescópica, y las unidades de emergencia estaban entrando al edificio. Lo que pasaba por mi mente era: ¿qué está sucediendo adentro? Los sospechosos aparecen en una ventana del piso superior, blandiendo una bandera croata. Arrojan volantes de propaganda a la calle. Los volantes apelan a las Naciones Unidas para que obliguen a la Yugoslavia comunista a que conceda la independencia a Croacia. Trataban de obtener publicidad para su causa y mostrar el régimen opresor que existía en Yugoslavia y cómo se oprimía al pueblo croata. Un negociador de secuestros habla con los sospechosos durante casi 2 horas. Finalmente aceptan salir, pero solo si los detienen las autoridades norteamericanas, no los oficiales yugoslavos. Trataban de protegerse de los oficiales porque sabían que si los atrapaban, los matarían. Cuando se dieron cuenta de que la policía de la ciudad de Nueva York y el FBI eran los que estaban del otro lado de la puerta, les aseguraron que no les harían daño. Entonces se rindieron sin incidentes. Los sospechosos revelan que nunca tuvieron un rehén. Solo estaban fingiendo para evitar que los agentes de seguridad yugoslavos organizaran un ataque armado. El agente especial Cross ahora lidera la investigación. Busca un posible móvil para el ataque.
comienza por analizar la larga historia de odio y violencia entre los serbios yugoslavos y los croatas cuando peleaban por las mismas tierras de la Europa Oriental. Las razones se remontaban a siglos atrás, cuando los serbios entraban a los pueblos croatas y mataban a todos los hombres, mujeres y niños, y los croatas se vengaban. 1971. La violencia se esparce fuera de Yugoslavia. Los radicales croatas asesinaron al embajador yugoslavo en Suecia. En 1972, secuestraron un avión sueco y obligaron al gobierno a liberar de prisión a 7 presos políticos. Más tarde, ese mismo año, los terroristas croatas asumieron la responsabilidad de haber colocado una bomba a bordo de un avión de línea yugoslavo. La explosión mató a 26 personas inocentes. El odio era tan profundo que era difícil de imaginar. También teníamos que tratar de entender la cultura, los temas culturales e históricos. No era un simple asunto criminal. Había mucha venganza de los dos lados. Ahora, esa venganza se extendió de Europa a los Estados Unidos. Es una tendencia aterradora. Cross se contacta con otros agentes del FBI en las embajadas estadounidenses de todo el mundo. Le confirman que aumentaron los ataques croatas a embajadas y diplomáticos yugoslavos mundialmente. El agente especial Cross trabaja con la policía y los fiscales, brindando información sobre los hombres que atacaron la embajada yugoslava. 4 meses después, el 13 de octubre, un jurado de Nueva York declara a los 3 hombres culpables de conspirar para tomar como rehén al embajador de Yugoslavia en las Naciones Unidas. El jurado también condena al delincuente que hirió al agente de seguridad yugoslavo por ataque con un arma letal. Para el agente Cross, el caso está cerrado oficialmente. Pero todo lo que sabe ahora le dice que el terrorismo croata en los Estados Unidos está en aumento y a punto de explotar. 9 meses más tarde, en Chicago, los temores de Cross se vuelven una cruda realidad. Empresarios croatas aterrados comienzan a llamar al FBI. Todos recibieron una carta anónima, escrita en serbo-croata. Las cartas exigen una gran suma de dinero y amenazan con consecuencias espantosas si el destinatario no cumple con el pago. El agente especial Bjorn Borsen, de la oficina del FBI en Chicago, examina las cartas. Borsen habla el serbo-croata fluidamente y tiene experiencia en contraespionaje. Decían, no están haciendo su parte en nuestra causa por derrocar al gobierno comunista. Hemos evaluado su situación y decidimos que pueden pagar esta suma de dinero. Y les daban instrucciones para que envíen el dinero a un domicilio en Paraguay. Si no lo hacían, pagarían las consecuencias. Es una extorsión, así lo veía el FBI. Era un intento de extorsión y amenazaban su bienestar si no cooperaban. Los agentes no saben si los culpables son espías serbios o criminales croatas. Pero sí saben que los extorsionadores tendieron una gran red. En todo el país, el FBI reúne un total de 52 cartas de extorsión a empresarios croatas. Las cartas son casi idénticas, con una excepción. Los remitentes exigen una cantidad distinta de dinero a cada víctima. Muchas de esas personas eran adineradas, o al menos tenían una buena situación, y podían pagar el dinero que se les pedía. En la ciudad de Nueva York, el agente especial Len Cross lidera la investigación de las cartas de extorsión. En busca de pistas, se contacta con Pero Vučas, un importante escritor político croata que vive en Queens. Era sabido que estaba contra la violencia y pensamos que quizás él podría ayudarnos a identificar quién era el responsable de estas cartas. El agente Cross le pregunta a Vučas si piensa que los extorsionadores podrían ser compatriotas croatas. No creía que ningún buen croata hubiera escrito estas cartas ni presentado estas exigencias en ellas. En cambio, Vučas culpa al gobierno serbio de Yugoslavia. Me dijo que él creía que estas cartas fueron generadas por el servicio de inteligencia yugoslavo para tratar de conmocionar a la comunidad croata. La mayoría eran pacíficos y querían derrocar al gobierno yugoslavo, pero por medios pacíficos. Pero siempre estaban los que querían usar medios más violentos y harían cualquier cosa para lograr el objetivo.
Buchas cree que las cartas son un intento de los espías serbios para sabotear las exigencias croatas de libertad. Le dejé mi tarjeta y le dije que si se le ocurría algo más, por favor me llamara y se lo agradeceríamos. En Chicago, el agente Borison se concentra en la exigencia de las cartas de enviar dinero a una casilla postal en la República de Paraguay. El domicilio en Paraguay era importante para nosotros, porque alguien tenía que recoger ese dinero y había que centrarse en quién podía ser. El FBI envía a un agente de la embajada estadounidense en Argentina, Paraguay, para investigar. La agente ve que un hombre recibe el dinero. Más tarde es identificado como un conocido terrorista croata que en 1972 le había disparado al embajador yugoslavo en Suecia. Un mes después, en la ciudad de Nueva York, el caso tuvo un vuelco dramático. Un hombre llama a los canales de noticias locales para decir que se colocaron 2 bombas en la ciudad de Nueva York, una en las Naciones Unidas y la otra en la gran estación central. En 1978, el FBI investiga a un grupo de terroristas croatas que usan la extorsión para financiar su causa. En Nueva York, 2 canales de televisión reciben un llamado de un hombre que dice que se colocaron 2 bombas en la ciudad de Nueva York. Una está en las Naciones Unidas. En la entrada de una biblioteca en el edificio de las Naciones Unidas, un oficial de policía encuentra una bolsa sospechosa. El oficial llama de inmediato al escuadrón de bombas del Departamento de Policía de Nueva York. Los investigadores encuentran una nota cerca, escrita en serbo-croata. Exige la independencia croata y dice: esto es el principio. Nuestra decisión es suicida. Los técnicos en bombas desarman el artefacto con cuidado. Tiene dinamita y un detonador. El cronómetro está puesto para explotar en 1 hora. Estaba planeado que explotara, solo que no funcionó. En la gran estación central, la policía encuentra la segunda bomba escondida en un armario. Otra vez, el artefacto está acompañado de una carta que reclama la independencia croata. Si alguno de los artefactos explosivos hubiera detonado, todo habría derivado en un gran desastre. El texto estaba en la pared, las cosas se ponían más violentas y sucedían con mayor frecuencia. El FBI cree que es solo una cuestión de tiempo hasta que alguien muera. Los agentes de la oficina de Nueva York aúnan fuerzas. Nos pareció que sería una buena idea reunir a todos los agentes del caso en un escuadrón bajo un supervisor para poder intercambiar y coordinar las actividades. El agente especial Cross también propone un trabajo conjunto en todo el país. Si no lo hacíamos, mi predicción era que se desataría un infierno. 2 semanas más tarde, en un barrio rico de Nueva York, disparan a un empresario exitoso en la puerta de su casa. Su único delito era ser un inmigrante croata que se negó a someterse a la extorsión. Los peores temores del FBI se hacían realidad. Un blanco de la extorsión fue asesinado y los agentes no tienen ninguna pista viable. En Chicago, el agente especial Borison empieza a temer que los croatas estadounidenses que viven en su área también sean atacados. No era una amenaza vacía la que hacían en esta carta de extorsión, era en serio. Y no sabíamos a quién buscarían, así que debíamos contactar a todas esas personas que habían recibido esas cartas para advertirles y avisarles que podían ser un blanco. Y al mismo tiempo, tratar de identificar a los responsables. El FBI también alerta a otros cuerpos de seguridad para que estén atentos por si alguien compra armas ilegales o materiales para fabricar bombas. Pocos días más tarde, la oficina de Chicago recibe un llamado de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego. Un conocido radical croata intenta comprar dinamita.
Habían encontrado a un individuo en un operativo encubierto que les había comprado 2 estuches de dinamita. Este se encontró con los agentes encubiertos de la oficina de alcohol, tabaco y armas de fuego, que en realidad le vendieron dinamita falsa. El nombre del comprador es Ivo Afenic. Es un miembro importante de un grupo por la independencia croata llamado Otpor. Obviamente planeaban poner más bombas, por eso estaban comprando eso. El nombre de la organización es Hrvatski Narodni Otpor, que significa Resistencia Nacional Croata. La palabra Otpor significa resistencia. Mientras que la mayoría de los miembros de Otpor son ciudadanos que respetan la ley, el FBI sospecha que puede haber una facción criminal que opera dentro de la organización decidida a extorsionar y asesinar a compatriotas croatas. Otpor se reúne en un club social croata en la parte sur de Chicago. En un operativo conjunto, los agentes del FBI y la ATF allanan el club en busca de materiales para armar bombas. Los investigadores encuentran los 2 estuches de dinamita falsa, pero no hay explosivos sin detonar en el club. Una búsqueda exhaustiva no logra reunir suficientes pruebas para presentar cargos contra Ivo Afenic. Pasadena, en California, se convierte en el próximo blanco del grupo. El 22 de noviembre por la mañana, un empresario croata sale de su casa y se coloca en la mira de un asesino. La víctima había recibido una carta de extorsión 5 meses antes, pero se negó a apoyar la causa de Otpor. La policía local y el FBI investigan, pero encuentran pocas pruebas. En San Francisco, donde vive una gran población de croatas estadounidenses, los agentes realizan un esfuerzo extremo para penetrar en Otpor antes de que estos vuelvan a matar. El FBI designa al agente especial Bob Goreth, que habla el serbo-croata fluidamente, para la tarea de tiempo completo de conseguir un informante confidencial. El FBI tenía problemas para penetrar en la comunidad croata, por la misma razón que se tienen problemas en cualquier campo de terrorismo étnico. El acto criminal es resultado de su nacionalismo. Involucrados o no, se mantendrán unidos como comunidad en contra de las fuerzas del orden público. Dada su experiencia en contraespionaje yugoeslavo, el agente especial Goreth entiende el duro conflicto entre croatas y serbios. Yugoslavia era un país artificial. Nació después de la Primera Guerra Mundial. Los croatas básicamente peleaban todo el tiempo para salir de lo que consideraban la dominación serbia. Su conocimiento de la cultura lo ayuda a entrar en la comunidad croata de San Francisco. No parecía del FBI. No usaba ni traje ni corbata. Muchas veces las conversaciones se daban tomando cerveza en una mesa de un bar. Teníamos que encontrar la manera de derribar la pared y convencer a alguien de adentro que tuviera información de que lo que hacían estaba mal moralmente. Tenía que ser una cuestión de conciencia o de conversión real de pensamiento. En San Francisco, o Chicago, o Nueva York, los agentes del FBI comparan datos, tratando de encontrar a alguien de la organización que les pueda dar información sobre este grupo misterioso y muy unido. El agente que lidera el caso en Nueva York es Len Cross. Eran cerca de las 6 de la tarde y estábamos repasando las pistas y pensando qué necesitábamos hacer después, y recibí un llamado. Tras 4 meses de silencio, Pero Buchas, el escritor croata activista, está desesperado por hablar con Cross. Y me dice, necesito hablar con usted ahora. Tengo una carta de amenaza. Y me dice, le voy a decir todo. Sé quién es el responsable. Ese llamado puede ser la oportunidad que el FBI necesita. Entonces le digo, bien, ya voy, lo veré en su casa. Estaré ahí lo antes posible. Otros agentes de la oficina de Nueva York acompañan a Cross a la reunión. Me dicen, vamos a ir contigo porque podría ser una trampa. Podrían querer atraparte. En todo el país, los agentes del FBI tratan de infiltrarse en una organización terrorista que extorsiona y asesina a sus compatriotas croatas inmigrantes.
Pero Buchas, un escritor político croata, le pide al agente especial Len Cross que venga a su casa. Finalmente desea hablar. Estaba muy preocupado, muy asustado y por supuesto necesitaba mostrarme la carta. Básicamente le decían que si no guardaba silencio y no se calmaba, realmente podría llegar a sucederle algo muy malo. En ese momento se dio cuenta de que esta gente hablaba en serio y de que lo tenían en la mira. Su única alternativa era acudir al FBI, confiar en ellos y en que podían hacer el trabajo. El escritor le dice al agente Cross que cree que los miembros de Otpor están tras las cartas y la violencia. Y dice, son una banda de criminales que se infiltraron en las organizaciones croatas. En ese momento expuso quiénes eran los principales hombres en todo el país. No podía decirnos quién escribió las cartas, pero nos dijo que estas son las personas que llevan a cabo toda la operación. Según Buchas, el cuartel central de Otpor en Estados Unidos está en Chicago. Algunos de los principales terroristas viven en la región central de los Estados Unidos. Era una información muy buena y sin dudas comenzaba a armarse el rompecabezas. En Milwaukee, Wisconsin, los agentes del FBI se contactan con un sacerdote croata quien, según sabían, es influyente en toda la comunidad croata del centro de Estados Unidos. El padre Bradas es un franco opositor a la violencia. Los agentes creen que puede proporcionar pistas valiosas. Un agente del FBI de la oficina de Milwaukee lo entrevista en la escuela católica donde trabaja. Mientras habla, el padre Bradas abre su correspondencia. Un paquete contiene un libro. El agente ve un cable. Observó baterías, cables y explosivos. El agente, preocupado por dónde se encontraba, una escuela primaria con niños pequeños, tomó el libro y salió corriendo. Un técnico es enviado para desactivar el artefacto. Por desgracia, el detonador explota y el técnico pierde parte de la mano. El FBI envía una advertencia a las 52 víctimas de extorsión que identificaron en todo el país. Cuidado con los paquetes del tamaño de un libro envueltos en papel marrón. Al día siguiente en Queens, Nueva York, Terrell Buchas recoge su correspondencia. Dentro de su casilla postal, encuentra una nota que dice que tiene un paquete. El empleado del correo no lo encuentra. El paquete fue colocado en un estante cerca del mostrador. Parece un libro. Buchas llama al agente especial, Len Cross. Recibí un llamado que me decía, recibí una bomba, está en la oficina de correo, ¿quiere que la busque? Le dije, no, déjela ahí, llamaremos al escuadrón de bombas, nosotros la recogeremos. En el laboratorio del FBI, un experto en bombas estudia el paquete. Es casi idéntico a un artefacto explosivo enviado a Milwaukee. La construcción de este libro bomba era muy similar. El corte parecía el mismo. El sistema de detonación era el mismo. Era el mismo tipo de dinamita, el mismo tipo de detonador. Los matasellos en el envoltorio muestran que ambas bombas fueron enviadas desde Akron, Ohio, el mismo día. Los agentes alertan a las autoridades de Ohio. En Cleveland, la policía allana la casa de Pavo Kotoras. El radical croata es su principal sospechoso en el bombardeo de una librería croata 5 días antes. El agente especial Bjorn Borresen. Durante el allanamiento, encontraron un libro que estaba calado. Y obviamente era un libro bomba. La bomba es un prototipo. Una vez más, en el lugar no hay explosivos sin detonar. Sin más pruebas, no puede realizarse un arresto. Los investigadores tratan de relacionar el prototipo con las bombas en los libros que se enviaron a Milwaukee y a Queens.
Cada fabricante de bombas tiene su estilo propio. Y por supuesto, uno de los motivos es la seguridad. Lo harán siempre igual, porque si cambian algo, conectar una bomba en un libro se vuelve muy peligroso. En el laboratorio, el agente especial Danny Klein compara los 3 artefactos. Cada libro está calado hasta la misma profundidad. El adhesivo y la soldadura utilizados para construir los artefactos tienen la misma composición química. Hasta las marcas diminutas de las herramientas en el cableado de las bombas coinciden. En el laboratorio creen que este fue el prototipo que se usó para hacer las 2 bombas anteriores. No hay modo de saber cuántas bombas más se construyeron con este prototipo. 17 de marzo de 1980. Los ciudadanos de Nueva York y los turistas atestaron la Quinta Avenida para ver el desfile anual de San Patricio. 10:55 de la mañana. Una bomba explota en una oficina del piso 30 de un banco yugoslavo. Los agentes del FBI responden, incluso el agente especial Ken Maxwell. Entrevistamos a los empleados del banco, los empleados de las oficinas vecinas, la gente de mantenimiento, la gente de envíos, cualquiera que se hubiera acercado al número 500 de la Quinta Avenida ese día. La única prueba significativa que los agentes encuentran es otra nota, donde Otpor reivindica el ataque. Los terroristas lanzan una amenaza escalofriante. Los ataques con bombas seguirán hasta que Croacia sea liberada. El 3 de junio de 1980, los terroristas atacan uno de los símbolos de la libertad más preciados de los Estados Unidos, la Estatua de la Libertad. El 3 de junio de 1980, los terroristas croatas atacan uno de los símbolos de la libertad más preciados de los Estados Unidos, la Estatua de la Libertad. El agente especial Ken Maxwell ayuda en la investigación del ataque. Alguien había entrado en lo que se denomina el Salón de Historia del museo. Es la base de la estatua donde se cuenta toda la historia de cómo se construyó toda esa maravillosa historia. También están las fotos y hay una tienda de regalos. Todo eso había volado en pedazos y toda la base de la estatua había sufrido un daño considerable. Varios grupos violentos se adjudican la responsabilidad de este ataque, inclusive la Organización para la Liberación de Palestina, los cubanos anticastristas y hasta los neonazis. A principios de los 80, las reivindicaciones múltiples eran frecuentes. Los investigadores buscan fragmentos de la bomba minuciosamente, con la esperanza de que las pruebas los ayuden a determinar qué grupo es el responsable. Hey guys, looks like I got a wire over here. Pasamos ahí toda la noche, tamizando los escombros y desechos, y encontramos algunas partes. Las partes del artefacto explosivo improvisado eran llamativamente similares a bombas anteriores relacionadas con los croatas. Lo que comenzó como un intento de extorsión a decenas de croatas estadounidenses llegó a ser una campaña de violencia. La Estatua de la Libertad era el símbolo que más atraía a los potenciales terroristas por lo que significaba. Ellos pensaban que Estados Unidos no estaba escuchando su causa. Así que hagámosla notar y mostrémosle a Estados Unidos que este es un tema importante para nosotros. Casi trataban de extorsionar a los Estados Unidos para que los ayudaran a lograr la independencia. Pero la lógica de los terroristas falla. El ataque solo estimula a las autoridades a intensificar la investigación. El atacar nuestra Estatua de la Libertad es una bofetada. Lo que hicimos fue comenzar a concentrar nuestros recursos, la atención de nuestra investigación en varios individuos que según se sospechaba estaban involucrados en este tipo de actividades. En Nueva York, el FBI establece una vigilancia intensiva sobre varios sospechosos clave. En San Francisco, el agente especial del FBI, Bob Garth, continúa sus esfuerzos por conseguir un informante dentro de la banda terrorista. Durante un año, no hice más que hablar con croatas.
Es muy importante entender a la gente, hablar su idioma, entender de dónde vienen, en cierto modo identificarse con ellos, para poder hablarles en términos que entiendan y aprecien. Entrevisté a más de 300. Creo que de todas las tendencias, creencias y tipos, tratando de encontrar la fuente correcta. Por fin encontré a un hombre que dijo que quería volver a hablar. No me había dicho nada, pero quería volver a hablar. Después de hablar con él, no sé cuántas veces, comenzamos a entablar una buena relación. Por fin dijo, creo que voy a ayudar. El hallar una fuente de información dentro de Otpor es una ayuda fundamental para el FBI. Tras obtener un informe exhaustivo del informante de San Francisco, el FBI lo envía a Nueva York para reunir datos de inteligencia sobre los últimos ataques. Originalmente había vivido en Nueva York y conocía bien a la gente. El informante renueva viejas amistades con los radicales croatas. Si los miembros del comando de Otpor hubieran descubierto que él era el hombre, lo habrían matado. A pesar del riesgo, trata de obtener detalles de sus planes. Si se puede obtener información desde adentro sobre lo que sucede en una empresa delictiva, significa muchísimo en términos de lograr el éxito en una investigación. El informante se entera de que el grupo intenta asesinar a un franco crítico de Otpor. El blanco es Pero Vučas, el prominente escritor político croata. Iban a matarlo con un rifle mientras llevaba a su hija de 6 años a la escuela por la mañana. Si fallaban, podían darle a su hija de 6 años. Ella no les importaba. La mayoría de los agentes y los detectives que trabajaban en este caso también tenían hijos y por lo tanto pensaban como padres. ¿Cómo podían hacer algo así? Según el informante, el despiadado plan ya está en marcha. El agente especial Ken Maxwell observa a 2 terroristas estacionando una camioneta cerca de la casa del blanco. Lo inusual es que salieron de la parte delantera de la camioneta, entraron en la parte de atrás y quitaron una de las ventanillas. Cambiaron una de las ventanas por un panel de cartón. Aunque no podíamos ver mucho dentro de la camioneta, sabíamos que no estaban tomando café en la camioneta. Estaban vigilando para asesinarlo. En Nueva York, los agentes creen que los asesinos croatas intentan matar a Pero Vučas cuando lleva a su hija de 6 años a la escuela. Vučas trabajó con el FBI para identificar a los terroristas. El agente especial Len Cross le advierte a Vučas que se quede dentro de su apartamento. Si hubieran intentado salir del auto y dirigirse a su residencia y hubiéramos visto algo parecido a un arma, no habría condiciones ni salvedades. Los habríamos matado. Afortunadamente, Vučas y su hija permanecen escondidos, lo que obliga a los francotiradores a abandonar su plan macabro. El FBI decide montar una vigilancia electrónica sobre el hombre que creen es el cerebro detrás de los ataques con bombas en la costa este, el presidente de Otpor, Stjepan Šašić. Dirigía las operaciones aquí en Nueva York, así que obviamente era el lugar indicado para poner la trampa, especialmente en vista de que los individuos venían a él y ahí se reunían. El agente especial Bjorn Borson. Es muy difícil entrar a un edificio y colocar un micrófono sin dejar rastros. El FBI es muy bueno para eso. Muy cerca, establecimos un punto de escucha y teníamos al menos un traductor todo el tiempo. Su tarea es traducir del croata al inglés.
e identificar cada voz en la cinta. También deben descifrar las palabras en código que usan los terroristas. No van a decir palabras como dinamita, pueden decir cosas o piezas. Nos llevó un tiempo entender de qué hablaban y el significado de las frases que utilizaban. Los conspiradores se reúnen a menudo, generalmente en la sala de grabación en el sótano de Sasik. Jack O'Dreven, uno de los hombres que intentó asesinar a Pedro Buchas, es el teniente de Sasik. Los traductores trabajan día y noche analizando sus conversaciones. Las escuchas funcionaban las 24 horas y teníamos que monitorear las conversaciones constantemente porque hablaban de colocar bombas, de asesinar personas. Los agentes aún están tratando de obtener especificaciones, lugares, fechas, las identidades de los conspiradores. Todo era parte del rompecabezas. Debíamos unir todas las piezas para obtener las pruebas para el juicio. Bajo las leyes federales del crimen organizado, el FBI necesita pruebas concluyentes de una conspiración para desbaratar la organización. El agente especial Maxwell. Una noche, cuando sacudieron la máquina de juegos, se soltó un cable que se usó para instalar el micrófono. Parecía un cable común, no parecía tener una cabeza como tendría un micrófono normal. De modo que si uno lo veía no sabía qué era. Del otro lado, los traductores oyen a los conspiradores hablando sobre el cable. Lo que decían era, ¿qué es eso? Y uno de ellos se dio cuenta rápido, porque él había realizado toda la instalación eléctrica de la casa, y dijo, yo no puse ese cable ahí. Sabían que ahí había algo que no debía estar. La siguiente pregunta es, ¿saben qué es? Los conspiradores comienzan a seguir el cable. Siguieron el cable fuera del sótano, hasta la fuente de energía en la calle, y lo arrancaron. Para el FBI, el micrófono es vital. Dicho sea en honor del agente de operaciones especiales, lo reinstalaron y lo hicieron dentro de las 24 horas. Creo que ellos pensaron que habían ganado en esta ocasión, sin advertir nuestra persistencia. Y esta vez, evitamos la máquina de juegos. Los agentes escuchan a Stefan Sasik y Jack O'Dreven planear la próxima operación. Hablaban de, preparémonos, quiero que tú hagas esto, quiero que des el golpe. Y sabíamos que se trataba de una bomba. Se enteran de que Otpor intenta colocar una bomba en un estudio de danza yugoeslavo, que tenía programada una gala a la cual iría el embajador de Yugoslavia en las Naciones Unidas. El agente especial, Len Cross. Habría más de 300 personas allí. En ese momento nuestra preocupación era muy grande porque ahora van a atacar a grupos. No les importa quién saldrá lastimado. Los agentes siguen a Dreven. Va a Bridgeport, Connecticut, donde visita el hogar de un hombre llamado Vuka Julik. Entró en la residencia con las manos vacías. Cuando salió tenía una bolsa marrón de cierto tamaño y al parecer dentro de ella había algo voluminoso. Los agentes siguen a Dreven de regreso a la ciudad de Nueva York, donde recoge a otro soldado de Otpor. Los hombres se encaminan hacia su blanco. Daban vueltas a una manzana en Manhattan y lo hacían continuamente. Los agentes ven a Dreven reconociendo el terreno. Deja la bolsa sospechosa en la camioneta. Se decidió que si ellos sacaban la bolsa, los arrestaríamos. No íbamos a arriesgarnos a un ataque potencial en el centro de Manhattan. Los agentes observan cada movimiento del sospechoso mientras regresa a la camioneta.
Los terroristas hacen el reconocimiento del edificio y luego abandonan el área. Los agentes sospechan que tienen una bomba en la camioneta. El FBI no puede arriesgarse a un ataque terrorista sobre cientos de inocentes. Los agentes obtienen órdenes para allanar los domicilios de Stefan Sašić y Jaco Dreven. En la casa de Dreven, el agente especial Ken Maxwell encuentra en un armario una bolsa que le resulta conocida. Cuando abrí la bolsa, vi un bolso de mujer que estaba abierto, y dentro de él había barras de dinamita envueltas en cinta, un mecanismo de relojería, un despertador, un detonador eléctrico y cable. No siempre se encuentra una bomba a nuestros pies. Las autoridades detienen a Dreven. Del otro lado de la ciudad, el agente especial Len Cross y su equipo allanan el domicilio de Stefan Sašić, el presidente de Otpor. Uno de los miembros de mi equipo revisaba una pila de telas y encontró el rifle con mira telescópica y también las municiones. Los investigadores sospechan que los conspiradores de Sašić usaron el rifle unas semanas antes, en un plan para asesinar al escritor político y colaborador del FBI, Evo Buchas. Los agentes arrestan a Sašić por conspiración, bajo la ley del crimen organizado. Se le leyeron sus derechos y los rechazó. Él no estaba colaborando mucho. 4 días después, los agentes del FBI y la policía allanan el domicilio de Buka Julik en Bridgeport, Connecticut. Julik proporcionó a Dreven la bomba para el estudio de danza. Un técnico en bombas, al mover unas ropas, vio en el suelo, en un bolso, una cantidad considerable de dinamita. Y sobre la dinamita había detonadores eléctricos sin estallar. Los agentes arrestan a Buka Julik. Llaman al agente especial Cross en Nueva York para informarle que encontraron a uno de los principales fabricantes de bombas. Cross vuelve a interrogar a Stefan Sašić y le pregunta si conoce a un hombre llamado Buka Julik. Me dice sí, un poco. Le digo, usted está en problemas, acabamos de arrestarlo. Tenía una gran cantidad de explosivos, detonadores y armas en su casa. Tenemos pruebas. Sašić sigue negándose a hablar. Los investigadores de Nueva York llaman al agente especial Bob Garth de San Francisco para que interrogue a Julik. El ex miembro de Otpor, devenido en informante secreto, lo acompaña. Luego, esa tarde, con el apoyo moral del colaborador croata, Julik finalmente comienza a abrirse. Quería sentir que un compatriota croata le creía, confiaba en él, y que entonces no estaría solo. Y cuando finalmente tuvo valor, dijo, sí, quiero hablar. Y ese fue el eje de todo el caso. Buka Julik les cuenta a los investigadores que otros miembros de Otpor lo convencieron de matar a un líder de la comunidad croata 2 años atrás en California. Tras beber toda una noche, por la mañana decidió dar un golpe por la libertad croata y matar a este enemigo del pueblo, y lo hizo. Luego se dio cuenta de que lo que había hecho no ayudaba a la causa croata, sino que en realidad la perjudicaba. Fue uno de los pocos, según creo, que se arrepintió de lo que hizo. Julik acepta atestiguar contra Sašić, Dreven y los otros terroristas croatas.
Este es el testimonio clave que los fiscales necesitan para desbaratar toda la red terrorista. Su colaboración en este caso jugó un papel decisivo, desbaratando a una organización del crimen organizado, de la cual detuvimos a los padrinos de 4 familias en 4 ciudades. La ley RICO, originalmente promulgada para detener el crimen organizado, se utiliza por primera vez para pelear contra el terrorismo. En 2 años, 11 miembros de la organización Otpor son condenados y sentenciados hasta 40 años de prisión. Para lograr cualquier tipo de éxito contra el terrorismo, hay que tener la capacidad de llevar al campo de juego el tipo adecuado de jugadores, el tipo adecuado de conocimiento y recursos para poder lograr los resultados. El enfoque de Rambo no ganará contra los terroristas. Están motivados por un sentimiento de nacionalismo extremo, y para lidiar con ellos hay que introducirse en su corazón y su mente. De lo contrario, se los puede detener en un incidente, pero no cambia su mentalidad. Y si no les cambia, lo harán otra vez. Para el FBI y las fuerzas del orden público de todo el país, desmantelar a Otpor fue un logro fundamental. Se detuvo a los terroristas que operaban dentro de los límites de los Estados Unidos. Serbios o criminales croatas. Pero sí saben que los extorsionadores tendieron una gran red. En todo el país, el FBI reúne un total de 52 cartas de extorsión a empresarios croatas. Las cartas son casi idénticas, con una excepción. Los remitentes exigen una cantidad distinta de dinero a cada víctima. Muchas de esas personas eran adineradas, o al menos tenían una buena situación, y podían pagar el dinero que se les pedía. En la ciudad de Nueva York, el agente especial Len Cross lidera la investigación de las cartas de extorsión. En busca de pistas, se contacta con Pero Vučas, un importante escritor político croata que vive en Queens. Era sabido que estaba contra la violencia, y pensamos que quizás él podría ayudarnos a identificar quién era el responsable de estas cartas. El agente Cross le pregunta a Vučas si piensa que los extorsionadores podrían ser compatriotas croatas. No creía que ningún buen croata hubiera escrito estas cartas ni presentado estas exigencias en ellas. En cambio, Vučas culpa al gobierno serbio de Yugoslavia. Me dijo que él creía que estas cartas fueron generadas por el servicio de inteligencia yugoslavo para tratar de conmocionar a la comunidad croata. La mayoría eran pacíficos y querían derrocar al gobierno yugoslavo, pero por medios pacíficos. Pero siempre estaban los que querían usar medios más violentos y harían cualquier cosa para lograr el objetivo. Vučas cree que las cartas son un intento de los espías serbios para sabotear las exigencias croatas de libertad. Le dejé mi tarjeta y le dije que si se le ocurría algo más, por favor me llamara y se lo agradeceríamos. En Chicago, el agente Borison se concentra en la exigencia de las cartas de enviar dinero a una casilla postal en la República de Paraguay. El domicilio en Paraguay era importante para nosotros porque alguien tenía que recoger ese dinero y había que centrarse en quién podía ser. El FBI envía a un agente de la embajada estadounidense en Argentina, Paraguay, para investigar. La agente ve que un hombre recibe el dinero. Más tarde es identificado como un conocido terrorista croata que en 1972 le había disparado al embajador yugoslavo en Suecia. Un mes después, en la ciudad de Nueva York, el caso tuvo un vuelco dramático. Un hombre llama a los canales de noticias locales para decir que se colocaron 2 bombas en la ciudad de Nueva York, una en las Naciones Unidas y la otra en la gran estación central.
Otros agentes de la oficina de Nueva York acompañan a Cross a la reunión. Me dicen, vamos a ir contigo porque podría ser una trampa. Podrían querer atraparte. En todo el país, los agentes del FBI tratan de infiltrarse en una organización terrorista que extorsiona y asesina a sus compatriotas croatas inmigrantes. Evo Buchas, un escritor político croata, le pide al agente especial Len Cross que venga a su casa. Finalmente desea hablar. Estaba muy preocupado, muy asustado y por supuesto necesitaba mostrarme la carta. Básicamente le decían que si no guardaba silencio y no se calmaba, realmente podría llegar a sucederle algo muy malo. En ese momento se dio cuenta de que esta gente hablaba en serio y de que lo tenían en la mira. Su única alternativa era acudir al FBI, confiar en ellos y en que podían hacer el trabajo. El escritor le dice al agente Cross que cree que los miembros de Otpor están tras las cartas y la violencia. Y dice, son una banda de criminales que se infiltraron en las organizaciones croatas. En ese momento expuso quiénes eran los principales hombres en todo el país. No podía decirnos quién escribió las cartas, pero nos dijo que estas son las personas que llevan a cabo toda la operación. Según Buchas, el cuartel central de Otpor en Estados Unidos está en Chicago. Algunos de los principales terroristas viven en la región central de los Estados Unidos. Era una información muy buena y sin dudas comenzaba a armarse el rompecabezas. En Milwaukee, Wisconsin, los agentes del FBI se contactan con un sacerdote croata quien, según sabían, es influyente en toda la comunidad croata del centro de Estados Unidos. El padre Bradas es un franco opositor a la violencia. Los agentes creen que puede proporcionar pistas valiosas. Un agente del FBI de la oficina de Milwaukee lo entrevista en la escuela católica donde trabaja. Mientras habla, el padre Bradas abre su correspondencia. Un paquete contiene un libro. Y la gente ve un cable. Observó baterías, cables y explosivos. El agente, preocupado por dónde se encontraba, una escuela primaria con niños pequeños, tomó el libro y salió corriendo. Un técnico es enviado para desactivar el artefacto. Por desgracia, el detonador explota y el técnico pierde parte de la mano. El FBI envía una advertencia a las 52 víctimas de extorsión que identificaron en todo el país. Cuidado con los paquetes del tamaño de un libro envueltos en papel marrón. Yugoslava en las Naciones Unidas. Fuera de la embajada, un oficial de la policía de la ciudad de Nueva York hace guardia. Adentro, los agentes de seguridad yugoslavos protegen la embajada. Uno de ellos les pide a los visitantes que se identifiquen. Al escuchar el disparo, los oficiales de policía entran rápidamente en el edificio. Técnicamente, las embajadas extranjeras están fuera de la jurisdicción del departamento de policía. Los oficiales ahora están en territorio yugoslavo. Cuando llegan los refuerzos, los oficiales dentro de la embajada tratan de negociar con los tres hombres, pero se atrincheraron en una oficina del piso superior. Los intrusos les advierten que tomaron a una mujer como rehén. La matarán si alguien intenta entrar. Un oficial se ofrece como rehén para sustituirla. Los asaltantes se niegan. Los agentes de la oficina del FBI de Nueva York acuden al lugar. Según la ley federal, el FBI es el responsable de investigar los ataques en embajadas extranjeras. El agente especial, Len Cross. Cuando llegué, había oficiales de policía en el parque, en los edificios linderos con rifles con mira telescópica, y las unidades de emergencia estaban entrando al edificio. Lo que pasaba por mi mente era, ¿qué está sucediendo adentro? Los sospechosos aparecen en una ventana del piso superior, blandiendo una bandera croata. Arrojan volantes de propaganda a la calle.
Los volantes apelan a las Naciones Unidas para que obliguen a la Yugoslavia comunista a que conceda la independencia a Croacia. Trataban de obtener publicidad para su causa y mostrar el régimen opresor que existía en Yugoslavia y cómo se oprimía al pueblo croata. Un negociador de secuestros habla con los sospechosos durante casi 2 horas. Finalmente aceptan salir, pero solo si los detienen las autoridades norteamericanas, no los oficiales yugoslavos. Trataban de protegerse de los oficiales porque sabían que si los atrapaban, los matarían. Cuando se dieron cuenta de que la policía de la ciudad de Nueva York y el FBI eran los que estaban del otro lado de la puerta, les aseguraron que no les harían daño. Entonces se rindieron sin incidentes. Los sospechosos revelan que nunca tuvieron un rehén. Solo estaban fingiendo para evitar... Y esta vez, evitamos la máquina de juegos. Los agentes escuchan a Stefan Sašić y Jaco Dreven planear la próxima operación. Hablaban de, preparémonos, quiero que tú hagas esto, quiero que des el golpe. Y sabíamos que se trataba de una bomba. Se enteran de que Otpor intenta colocar una bomba en un estudio de danza yugoslavo, que tenía programada una gala a la cual iría el embajador de Yugoslavia en las Naciones Unidas, el agente especial Len Cross. Habría más de 300 personas allí. En ese momento nuestra preocupación era muy grande porque ahora van a atacar a grupos. No les importa quién saldrá lastimado. Los agentes siguen a Dreven. Va a Bridgeport, Connecticut, donde visita el hogar de un hombre llamado Vuka Julik. Entró en la residencia con las manos vacías. Cuando salió tenía una bolsa marrón de cierto tamaño y al parecer dentro de ella había algo voluminoso. Los agentes siguen a Dreven de regreso a la ciudad de Nueva York, donde recoge a otro soldado de Otpor. Los hombres se encaminan hacia su flanco. Daban vueltas a una manzana en Manhattan y lo hacían continuamente. Los agentes ven a Dreven reconociendo el terreno. Deja la bolsa sospechosa en la camioneta. Se decidió que si ellos sacaban la bolsa, los arrestaríamos. No íbamos a arriesgarnos a un ataque potencial en el centro de Manhattan. Los agentes observan cada movimiento del sospechoso mientras regresa a la camioneta. Los terroristas hacen el reconocimiento del edificio y luego abandonan el área. Los agentes sospechan que tienen una bomba en la camioneta. El FBI no puede arriesgarse a un ataque terrorista sobre cientos de inocentes. Los agentes obtienen órdenes para allanar los domicilios de Stefan Sašić y Jaco Dreven. En la casa de Dreven, el agente especial Ken Maxwell encuentra en un armario una bolsa que le resulta conocida. Cuando abrí la bolsa, vi un bolso de mujer que estaba abierto y dentro de él había barras de dinamita envueltas en cinta, un mecanismo de relojería, un despertador, un detonador eléctrico y cable. No usaba ni traje ni corbata. Muchas veces las conversaciones se daban tomando cerveza en una mesa de un bar. Teníamos que encontrar la manera de derribar la pared y convencer a alguien de adentro que tuviera información de que lo que hacían estaba mal moralmente. Tenía que ser una cuestión de conciencia o de conversión real de pensamiento. En San Francisco, o Chicago, o Nueva York, los agentes del FBI comparan datos, tratando de encontrar a alguien de la organización que les pueda dar información sobre este grupo misterioso y muy unido. El agente que lidera el caso en Nueva York es Len Cross. Eran cerca de las 6 de la tarde y estábamos repasando las pistas y pensando qué necesitábamos hacer después y recibí un llamado.
Tras 4 meses de silencio, Pero Buchas, el escritor croata activista, está desesperado por hablar con Cross. Y me dice, necesito hablar con usted ahora. Tengo una carta de amenaza. Y me dice, le voy a decir todo. Sé quién es el responsable. Ese llamado puede ser la oportunidad que el FBI necesita. Entonces le digo, bien, ya voy, lo veré en su casa. Estaré ahí lo antes posible. Otros agentes de la oficina de Nueva York acompañan a Cross a la reunión. Me dicen, vamos a ir contigo porque podría ser una trampa. Podrían querer atraparte. En todo el país, los agentes del FBI tratan de infiltrarse en una organización terrorista que extorsiona y asesina a sus compatriotas croatas inmigrantes. Pero Buchas, un escritor político croata, le pide al agente especial Len Cross que venga a su casa. Finalmente desea hablar. Estaba muy preocupado, muy asustado y por supuesto necesitaba mostrarme la carta. Básicamente le decían que si no guardaba silencio y no se calmaba, realmente podría llegar a sucederle algo muy malo. En ese momento se dio cuenta de que esta gente hablaba en serio y de que lo tenían en la mira. Su única alternativa era acudir al FBI, confiar en ellos y en que podían hacer el trabajo. El escritor le dice al agente Cross que cree que los miembros de Otpor están tras las cartas y la violencia. Y dice, son una banda de criminales que se infiltraron en las organizaciones croatas. En ese momento expuso quiénes eran los principales hombres en todo el país. No podía decirnos quién escribió las cartas, pero nos dijo que estas son las personas que llevan a cabo toda la operación. Según Buchas, el cuartel central de Otpor en Estados Unidos está en Chicago. Algunos de los principales terroristas... Creo que sería una buena idea reunir a todos los agentes del caso en un escuadrón bajo un supervisor para poder intercambiar y coordinar las actividades. El agente especial Cross también propone un trabajo conjunto en todo el país. Si no lo hacíamos, mi predicción era que se desataría un infierno. 2 semanas más tarde, en un barrio rico de Nueva York, disparan a un empresario exitoso en la puerta de su casa. Su único delito era ser un inmigrante croata que se negó a someterse a la extorsión. Los peores temores del FBI se hacían realidad. Un blanco de la extorsión fue asesinado y los agentes no tienen ninguna pista viable. En Chicago, el agente especial Boverson empieza a temer que los croatas estadounidenses que viven en su área también sean atacados. No era una amenaza vacía la que hacían en esta carta de extorsión, era en serio. Y no sabíamos a quién buscarían, así que debíamos contactar a todas esas personas que habían recibido esas cartas para advertirles y avisarles que podían ser un blanco. Y al mismo tiempo, tratar de identificar a los responsables. El FBI también alerta a otros cuerpos de seguridad para que estén atentos por si alguien compra armas ilegales o materiales para fabricar bombas. Pocos días más tarde, la oficina de Chicago recibe un llamado de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego. Un conocido radical croata intenta comprar dinamita. Habían encontrado a un individuo en un operativo encubierto que les había comprado 2 estuches de dinamita. Este se encontró con los agentes encubiertos de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, que en realidad le vendieron dinamita falsa. El nombre del comprador es Ivo Afinic. Es un miembro importante de un grupo por la independencia croata llamado Otpor. Obviamente planeaban poner más bombas, por eso estaban comprando eso. El nombre de la organización es Hrvatski Narodni Otpor, que significa Resistencia Nacional Croata. La palabra Otpor significa resistencia. Mientras que la mayoría de los miembros de Otpor son ciudadanos que respetan la ley, el FBI sospecha que puede haber una facción criminal que opera dentro de la organización decidida a extorsionar y asesinar a compatriotas croatas. Otpor se reúne en un club social croata en la parte sur de Chicago. En un operativo conjunto,
Los agentes del FBI y la ATF allanan el club en busca de materiales para armar bombas. Los investigadores encuentran los 2 estuches de dinamita falsa, pero no hay esclavo, que tenía programada una gala a la cual iría el embajador de Yugoslavia en las Naciones Unidas. El agente especial, Len Cross. Habría más de 300 personas aquí. En ese momento nuestra preocupación era muy grande porque ahora van a atacar a grupos. No les importa quién saldrá lastimado. Los agentes siguen a Dreven. Va a Bridgeport, Connecticut, donde visita el hogar de un hombre llamado Vuka Julik. Entró en la residencia con las manos vacías. Cuando salió tenía una bolsa marrón de cierto tamaño y al parecer dentro de ella había algo voluminoso. Los agentes siguen a Dreven de regreso a la ciudad de Nueva York, donde recoge a otro soldado de Otpor. Los hombres se encaminan hacia su flanco. Daban vueltas a una manzana en Manhattan y lo hacían continuamente. Los agentes ven a Dreven reconociendo el terreno. Deja la bolsa sospechosa en la camioneta. Se decidió que si ellos sacaban la bolsa, los arrestaríamos. No íbamos a arriesgarnos a un ataque potencial en el centro de Manhattan. Los agentes observan cada movimiento del sospechoso mientras regresa a la camioneta. Los terroristas hacen el reconocimiento del edificio y luego abandonan el área. Los agentes sospechan que tienen una bomba en la camioneta. El FBI no puede arriesgarse a un ataque terrorista sobre cientos de inocentes. Los agentes obtienen órdenes para allanar los domicilios de Stepan Sasic y Jaco Dreven. En la casa de Dreven, el agente especial Ken Maxwell encuentra en un armario una bolsa que le resulta conocida. Cuando abrí la bolsa, vi un bolso de mujer que estaba abierto, y dentro de él había barras de dinamita envueltas en cinta, un mecanismo de relojería, un despertador, un detonador eléctrico y cable. No siempre se encuentra una bomba a nuestros pies. Las autoridades detienen a Dreven. Del otro lado de la ciudad, el agente especial Len Cross y su equipo allanan el domicilio de Stepan Sasic, el presidente de Otpor. Uno de los miembros de mi equipo revisaba una pila de telas. Esto es el principio. Nuestra decisión es suicida. Los técnicos en bombas desarman el artefacto con cuidado. Tiene dinamita y un detonador. El cronómetro está puesto para explotar en 1 hora. Estaba planeado que explotara, solo que no funcionó. En la gran estación central, la policía encuentra la segunda bomba escondida en un armario. Otra vez, el artefacto está acompañado de una carta que reclama la independencia croata. Si alguno de los artefactos explosivos hubiera detonado, todo habría derivado en un gran desastre. El texto estaba en la pared, las cosas se ponían más violentas y sucedían con mayor frecuencia. El FBI cree que es solo una cuestión de tiempo hasta que alguien muera. Los agentes de la oficina de Nueva York aunan fuerzas. Nos pareció que sería una buena idea reunir a todos los agentes del caso en un escuadrón bajo un supervisor para poder intercambiar y coordinar las actividades. El agente especial Cross también propone un trabajo conjunto en todo el país. Si no lo hacíamos, mi predicción era que se desataría un infierno. 2 semanas más tarde, en un barrio rico de Nueva York, disparan a un empresario exitoso en la puerta de su casa. Su único delito era ser un inmigrante croata que se negó a someterse a la extorsión. Los peores temores del FBI se hacían realidad.
Un blanco de la extorsión fue asesinado y los agentes no tienen ninguna pista viable. En Chicago, el agente especial Boverson empieza a temer que los croatas estadounidenses que viven en su área también sean atacados. No era una amenaza vacía la que hacían en esta carta de extorsión, era en serio. Y no sabíamos a quién buscarían, así que debíamos contactar a todas esas personas que habían recibido esas cartas para advertirles y avisarles que podían ser un blanco. Y al mismo tiempo, tratar de identificar a los responsables. El FBI también alerta a otros cuerpos de seguridad para que estén atentos por si alguien compra armas ilegales o materiales para fabricar bombas. Pocos días más tarde, la oficina de Chicago recibe un llamado de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego. Un conocido radical croata intenta comprar dinamita. Habían encontrado a un individuo en un operativo encubierto que les había comprado 2 estuches de dinamita. Este se encontró con los agentes encubiertos de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, que en realidad le vendieron dinamita falsa. Y hay una tienda de regalos. Todo eso había volado en pedazos y toda la base de la estatua había sufrido un daño considerable. Varios grupos violentos se adjudican la responsabilidad de este ataque, inclusive la Organización para la Liberación de Palestina, los cubanos anticastristas y hasta los neonazis. A principios de los 80, las reivindicaciones múltiples eran frecuentes. Los investigadores buscan fragmentos de la bomba minuciosamente, con la esperanza de que las pruebas los ayuden a determinar qué grupo es el responsable. Hey guys, looks like I got a wire over here. Pasamos ahí toda la noche, tamizando los escombros y desechos, y encontramos algunas partes. Las partes del artefacto explosivo improvisado eran llamativamente similares a bombas anteriores relacionadas con los croatas. Lo que comenzó como un intento de extorsión a decenas de croatas estadounidenses llegó a ser una campaña de violencia. La Estatua de la Libertad era el símbolo que más atraía a los potenciales terroristas por lo que significaba. Ellos pensaban que Estados Unidos no estaba escuchando su causa. Así que hagámosla notar y mostrémosle a Estados Unidos que este es un tema importante para nosotros. Casi trataban de extorsionar a los Estados Unidos para que los ayudaran a lograr la independencia. Pero la lógica de los terroristas falla. El ataque solo estimula a las autoridades a intensificar la investigación. El atacar nuestra Estatua de la Libertad es una bofetada. Lo que hicimos fue comenzar a concentrar nuestros recursos, la atención de nuestra investigación en varios individuos que según se sospechaba estaban involucrados en este tipo de actividades. En Nueva York, el FBI establece una vigilancia intensiva sobre varios sospechosos clave. En San Francisco, el agente especial del FBI, Bob Garth, continúa sus esfuerzos por conseguir un informante dentro de la banda terrorista. Durante un año, no hice más que hablar con croatas. Es muy importante entender a la gente, hablar su idioma, entender de dónde vienen, en cierto modo identificarse con ellos, para poder hablarles en términos que entiendan y aprecien. Entrevisté a más de 300. Creo que de todas las tendencias, creencias y tipos, tratando de encontrar la fuente correcta. Por fin encontré a un hombre que dijo que quería volver a hablar. No me había dicho nada, pero que concentra en la exigencia de las cartas de enviar dinero a una casilla postal en la República de Paraguay. El domicilio en Paraguay era importante para nosotros, porque alguien tenía que recoger ese dinero y había que centrarse en quién podía ser. El FBI envía a un agente de la Embajada estadounidense en Argentina, Paraguay, para investigar. La agente ve que un hombre recibe el dinero. Más tarde es identificado como un conocido terrorista croata que en 1972 le había disparado al embajador yugoslavo en Suecia. Un mes después, en la ciudad de Nueva York, el caso tuvo un vuelco dramático.
Un hombre llama a los canales de noticias locales para decir que se colocaron 2 bombas en la ciudad de Nueva York. Una en las Naciones Unidas y la otra en la gran estación central. En 1978, el FBI investiga a un grupo de terroristas croatas que usan la extorsión para financiar su causa. En Nueva York, 2 canales de televisión reciben un llamado de un hombre que dice que se colocaron 2 bombas en la ciudad de Nueva York. Una está en las Naciones Unidas. En la entrada de una biblioteca en el edificio de las Naciones Unidas, un oficial de policía encuentra una bolsa sospechosa. El oficial llama de inmediato al escuadrón de bombas del Departamento de Policía de Nueva York. Los investigadores encuentran una nota cerca, escrita en serbo-croata. Exige la independencia croata y dice: esto es el principio. Nuestra decisión es suicida. Los técnicos en bombas desarman el artefacto con cuidado. Tiene dinamita y un detonador. El cronómetro está puesto para explotar en 1 hora. Estaba planeado que explotara, solo que no funcionó. En la gran estación central, la policía encuentra la segunda bomba escondida en un armario. Otra vez, el artefacto está acompañado de una carta que reclama la independencia croata. Si alguno de los artefactos explosivos hubiera detonado, todo habría derivado en un gran desastre. El texto estaba en la pared, las cosas se ponían más violentas y sucedían con mayor frecuencia. El FBI cree que es solo una cuestión de tiempo hasta que alguien muera. Los agentes de la oficina de Nueva York aunan fuerzas. Nos pareció que sería una buena idea reunir a todos los agentes del caso en un escuadrón bajo un supervisor para poder intercambiar los archivos del FBI. En los años 70, las ciudades de Estados Unidos se convirtieron en un campo de batalla para los radicales croatas. Su agenda de violencia apuntaba a los de su propio pueblo que vivían allí. Soy Jim Kallstrom, exdirector del FBI en Nueva York. Los agentes de todo el país trabajaron para desentrañar una compleja red de extorsiones, bombardeos y asesinatos. Corrían riesgo familias croatas inocentes que intentaban una nueva vida en Estados Unidos. Resistencia radical. En este episodio, algunos nombres se cambiaron. Ciudad de Nueva York, 1977. El 14 de junio por la mañana, 3 hombres se acercan a la misión diplomática yugoslava en las Naciones Unidas. Fuera de la embajada, un oficial de la policía de la ciudad de Nueva York hace guardia. Adentro, los agentes de seguridad yugoslavos protegen la embajada. Uno de ellos les pide a los visitantes que se identifiquen. Al escuchar el disparo, los oficiales de policía entran rápidamente en el edificio. Técnicamente, las embajadas extranjeras están fuera de la jurisdicción del Departamento de Policía. Los oficiales ahora están en territorio yugoslavo. Cuando llegan los refuerzos, los oficiales dentro de la embajada tratan de negociar con los 3 hombres, pero se atrincheraron en una oficina del piso superior. Los intrusos les advierten que tomaron a una mujer como rehén. La matarán si alguien intenta entrar. Un oficial se ofrece como rehén para sustituirla. Los asaltantes se niegan. Los agentes de la oficina del FBI de Nueva York acuden al lugar. Según la ley federal, el FBI es el responsable de investigar los ataques en embajadas extranjeras. El agente especial, Glenn Cross. Cuando llegué, había oficiales de policía en el parque, en los edificios linderos con rifles con mira telescópica, y las unidades de emergencia estaban entrando al edificio. Lo que pasaba por mi mente era: ¿qué está sucediendo adentro? Los sospechosos aparecen en una ventana del piso superior, blandiendo una bandera croata.
arrojan volantes de propaganda a la calle. Los volantes apelan a las Naciones Unidas para que obliguen a la Yugoslavia comunista a que conceda la independencia a Croacia. Trataban de obtener publicidad para su causa y mostrar el régimen opresor que existía.